Ay, no. Yo no me acuerdo el... No, pero es que hacemos lo que tiene que dar entonces. Puta, como... No quiero. 8:21. Eh, 8:21. 32. 36. 4:4. 14. Porfa, les envío un nuevo código porque me tocó entrar desde tu computador. Así que los espero en la clase. No sé, estoy esperando a ver. No, déjame así, a ver, no sé todavía. Guay, guay. Copiar invitación. Copiar. Ay, pues. Y vamos a ver si podemos. A ver.
Ay, no, ahorita no. ¿Esto qué será? No sé, pues yo tenía otro de la que línea ahí, pero yo que voy ¿está bueno? El mío está malo. Yo que voy a identificar que eso se iba a dañar. Cuando yo soy adivino. ¿Quién es ese? Ese es uno que aquí tiene por ahí que me lo encargó ahí, que yo no, pues me acordé de este cosa. ¿No está bueno? Por eso no tiene Windows. Como en ese no trabajar la otra vez, no colocaba 2 o 3 computadores al tiempo. Tenía Windows, ahora no tiene. No sé, ni yo sé. ¿Este lo repara? Ahí al diagonal de Cupido, el mundo virtual. El muchacho, el muchacho trabaja bien, ¿no dice? Ahí no es virtual. Sí, es la pantalla. Bueno. Ahorita voy para allá. Aquí no puedo comer nada. Esto no permite. ¿Cuál es el código de ese carajo? Regálame unos minuticos que estoy esperando que me descargue la aplicación, por favor. ¿Tú no prendes mío, verdad? No sé, hoy todavía, no te sé decir, estoy tratando de configurar este primera vez que puede. ¿Cuál es el código acá? Invitación. Ay, Dios mío. Ah, es código. Código mío. 3, 6, 9, 3, 4, 4. Código. Y link.
Y brinca 821. 821, 323, 64, 14. Vamos a ver la gente ahí, pues. Hola, Nini Joana, ¿me escuchas? ¿Me escucha, Nini? Sí, profe, lo escucho. Ok. ¿Le envías el link, por favor, para ingresar a los chicos? Que se me dañó el computador. Se me dañó el computador, entonces me tocó pedir otro y configurar todo. Nini, ¿les puedes explicar a ellos cómo ingresaste? Porque están diciendo que le está pidiendo el código. Yo te envío el código. Explícales cómo ingresaste, por favor. Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo amanecen? Bien, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho. Se me dañó mi computador. ¿Qué Entonces le pasó? se me dañó el computador, se apagó la pantalla. ¿Se le fundió o se desconectaría? ¿Quién sabe? No, el computador yo creo que se dañó. Entonces, esa fue la demora porque pues arranqué y todo normal, pero ya se puso así, me tocó contratar un equipo y configurarlo. Hola, profe. Hola. Milagroso en verme. Uy. ¿Qué me cuenta, señorita? Profe, buenos Bien, profe. días. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Qué Bien, pena, qué pena con ustedes, pero se me dañó el equipo. tranquilo, profe, eso pasa. Eso puede pasar. Sí, se me dañó el equipo y me tocó pedir otro y como se dice,
empezar a configurarlo. Y de pronto si se reinicia, profe. No, ese está, ya le vi, se colocó la pantalla azul y se apagó. Ay, muy más chica. Bueno, al menos compramos otro mejor sheet. Estrenamos combo. Y están caros. Profe, buenos días. Buenos días, Lady, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, es que estoy por acá en el centro haciendo unas diligencias y pues puedo escuchar la clase, pero pues Tranquila, para que me permita no te poder preocupes, tener la Lady. cámara apagada. No te preocupes, Lady, que yo sé que lo que es estar ocupado y tener que estudiar, pero tranquila, y no de papaya. Listo, profe, muchas gracias. Me disculpan la demora de la entrada, pero no fue intencional, fueron gajes del oficio. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien, profe, gracias a Dios. Bien, profe. Entonces, vamos a empezar con la obra de ¿Quién se ha llevado mi queso? La pueden descargar por internet, ya les envío en el WhatsApp, ya les envío Ay, yo lo tengo en físico. Ya me lo leí. Ah, ¿lo tienen en físico? Bueno. Yo no. Yo Yo tampoco, pero profe. yo lo busco que yo creo que tengo el PDF y se los puedo enviar. Espera. Eso, envíales el PDF, por favor, porque en este computador no tengo el PDF, lo tengo en el otro. ¿Me colaboras con eso, por favor? Ya lo estoy buscando para ver si lo puedo compartir. Listo. Entonces vamos a hacer la lectura y empezamos entonces a buscar palabras desconocidas. Nayiber, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Me anota la asistencia, por favor, y me la envía? Sí, señor. Tan pronto estén un poquitico más de personas conectadas, tomo fotico y le envío. Ok. Sí, les envían el link y me avisan para ayudarles a aceptar acá. ¿Ya les enviaron el link de quién se ha llevado mi queso? No, aún no. No, profe, espérame que es que lo estoy buscando. Puede tardarse un poquito. A ver, mira, a ver si lo tengo en el celular. Hola, yo ya envié el grupo. Me dicen si lo pueden descargar, porfa. Ok, ya miro. Sí, el que envió Andrea sí se puede ver. Sí. ¿Quién empieza con la lectura? Yo le leo, profe, un poquito. Bueno, entonces. Pero me tienen un poquito de paciencia porque la letra es muy chiquis. Ajá. Entonces, en la narración, ¿cierto, profe?
La historia de la narración empieza, sí, correcto. donde dice, ¿quién se ha llevado mi queso? Ujú. Érase una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 pequeños personajes que recorrían un laberinto buscando el queso que los alimentara y los hiciera sentirse felices. 2 de ellos eran ratones y se llamaban Fisgón y Escurridizo. Y los otros 2 eran liliputienses, seres tan pequeños como los ratones, pero cuyo aspecto y forma de actuar se parecía mucho a las gentes de hoy día. Se llamaban Hem y Haw. Debido a su pequeño tamaño, sería fácil no darse cuenta de lo que estaban haciendo los 4, pero si se miraba con la suficiente atención, se descubrirían las cosas más extraordinarias. Cada día los ratones y los liliputenses dedicaban el tiempo en el laberinto a buscar su propio queso especial. Los ratones, Fisgón y Escurridizo, que solo poseían simples cerebros de roedores, pero muy buen instinto, buscaban un queso seco y duro de roer, como suelen hacer los ratones. Los 2 liliputienses, Hem y Haw, utilizaban su cerebro repleto de convicciones y emociones para buscar una clase muy diferente de queso, con mayúscula, que estaban convencidos los harían sentirse felices y alcanzar el éxito. Por muy diferentes que fuesen los ratones y los liliputienses, tenían algo en común. Cada mañana se colocaban sus atuendos y sus zapatillas de correr y abandonaban sus diminutas casas y se ponían a correr por el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto estaba compuesto por pasillos y cámaras, algunos de los cuales contenían un queso delicioso, pero también habían rincones oscuros y callejones sin salida que no conducían a ninguna parte. Era un lugar donde cualquiera podría perderse con suma facilidad. No obstante, el laberinto contenía secretos que permitían disfrutar de una vida mejor a los que supieran encontrar su camino. Los ratones, Fisgún y Escurridizo utilizaban el sencillo método de tanteo para encontrar el queso. Recorrían un pasadizo y si lo encontraban vacío, se daban media vuelta y recorrían otro. Recordaban los pasadizos donde no había queso y de ese modo pronto empezaron a explorar nuevas zonas. Fisgón utilizaba su magnífica nariz para husmear la dirección general de donde procedía el olor del queso, mientras que Escurridizo se lanzaba hacia adelante. Se perdieron más de una vez. Como no podían ser de otro modo, seguían direcciones equivocadas y a menudo tropezaban con las paredes, pero al cabo de un tiempo encontraban el camino. Al igual que los ratones Han y Haw, los 2 liliputienses también utilizaban su capacidad para pensar y aprender de experiencias del pasado. No obstante, se fiaban de su complejo cerebro para desarrollar métodos más sofisticados de encontrar el queso. Páreme ahí A un veces, momentico, Nayibe. ok. Bueno, antes de continuar, ¿quién se ha llevado mi queso? Hay 2 versiones, ¿no? Lo único que cambian son los personajes. En uno es Hen y Haw, y los liliputienses, en otro es Oli y Corry. Pero en síntesis, el tema central del libro, la temática es la misma. Lo único que cambian son los personajes como tal. Además, la obra tiene una metáfora. ¿Qué identifican ustedes como queso? ¿Qué será el queso? El cambio, ¿Cómo? ¿no?
No me acuerdo. Es que lo leí hace rato. Es como yo sé que el libro es como de adaptarse a los cambios, Sí, de avanzar y como que si uno no puede quedarse en la zona de confort, sino avanzar y mirar nuevas cosas. sí, es cierto. Es de no quedarnos en la zona de confort, es verdad. El queso es una metáfora a las metas en nuestra vida. Las metas en nuestra vida es lo que significa el, el queso. Entonces, a veces nosotros, a veces nosotros tenemos miedo, miedo a los cambios, miedo a las transformaciones, miedo a veces hasta el qué dirán. Y comemos de miedo y queremos tener contenta a la gente. Entonces, hay una historia muy bonita que se las voy a contar aquí y está en un libro muy antiguo y nunca pasará de moda. Eh, esa historia es la siguiente. Un señor mayor tenía a su hijo y tenían un burro e iban a vender el burro, pero tenían que irse a venderlo lejos, pues tenían que presentarse allá. A su vez, pasaron por un pueblo. Al pasar por el pueblo, los dos iban caminando, alando el burro. Entonces les dice la gente, qué personajes tan brutos, en vez de utilizar el burro para transportarse. Entonces ellos dijeron, tiene razón. Entonces se subió el señor mayor y el muchacho iba caminando y el señor mayor iba en el burro. En el pueblo siguiente les dijeron, qué viejo tan desalmado, su pobre hijo a pie y él bien tranquilo en el burro. Se bajó el señor y se montó el muchacho. En el pueblo siguiente fue lo contrario. Qué muchacho tan desalmado con su pobre padre. Se bajó el muchacho y a lo último se cargaron el burro. Y a lo que iban pasando, lo ataron a un palo y lo cargaron el burro. Y cuando iban pasando por un puente, el burro hizo su movimiento del susto y se desbarrancó el burro y se ahogó. Quedaron sin vender el burro, perdieron plata y regresaron con las manos vacías. ¿Por qué? Por hacerle caso al qué dirán de la gente. Sí, por pararle bola a la gente. Correcto. Que hable bien o que hablen mal, pero que hablen, pero uno no puede estar pendiente de lo que diga la gente o que dejaron de decir. Entonces, Profe, qué pena, lo último que dijo no le capté cuando lo del puente, antecito del puente. cuando ya iban pasando, antes de pasar el puente, como iba ya el muchacho montado, y dijeron que el muchacho, que tan desalmado con el pobre padre, pues se bajó el muchacho y se cargaron el burro, lo amarraron a un palo. Y después, al pasar por el puente, el burro se asusta porque estaba atado y lo que hace es desbarrancarse y ahogarse. ¿Me entendió la historia? Sí, sí, profe. ¿Y por qué ¿Qué le pasó? No me diga Muy que le pasó, gracioso. no me diga que le pasó la misma, que perdió el burro igual. Ah, no, profe. Y esa es la historia. Entonces, el queso es una metáfora a las metas. Las metas que usted tiene las debe de construir y debe luchar por ellos y dejar el miedo. El miedo
es el peor enemigo del ser humano. Hasta la Biblia le dice, el miedo no es de Dios. Entonces, deje los miedos, atrévase a soñar, atrévase a construir metas, atrévase a vivir el aquí y el ahora y un mundo distinto. Ahora sí, cuéntenos, Marley, ¿qué le pasó? No, profe, a mí me dio mucha risa por el tema ese que ellos iban cambiando, profe, pero es que yo digo, profe, aparte del estudio, eso no va como en la condición de la gente. Hay gente como que le da miedo o por evitarse ¿cómo se llama? Un debate, prefiere no opinar nada. Así por lo menos mi papá, caso patético. Yo digo, papá, pero no puedes ser claro, así sin necesidad de pelear, nomás lanzar su opinión. Él si viene un hijo y le dice algo de mí, él dice, sí. Si voy yo le digo, pero no aclara ni dice esto es así, ¿no? En cambio a mí me pasa totalmente diferente. Yo no me pica la lengua si yo me quedo callada y digo yo que eso es decisión de uno, pues no, es que es así de esta manera porque es lo que yo mejor creo. Y si alguien me da una opinión, pues yo tengo también la oportunidad de gastarme mi tiempo y pensar si es eso lo que me sirve o no. Entonces yo digo, no, tampoco puede ser tan débil de carácter. Correcto, lo que pasa es que eso también viene en la educación, ¿no? Le decían, hasta en la misma educación religiosa, agache la cabeza, ya. Es más, en la Edad Media les decían, todo es castigo divino, la enfermedad es castigo divino, el rey que estaba mandando era enviado de Dios y el someter al pueblo era mandato divino. Entonces, ahí es un grave error. Y esa educación la dio la iglesia. Y ese es el grave error, porque la iglesia buscó someter y ha sometido ideológicamente. Entonces, que todo era castigo divino. Entonces, tengo que aguantarme a un rey que me esté explotando y maltratando porque tengo que hacer la voluntad de Dios. No. Hay momentos en la historia en que el hombre tiene que cambiar. Y en la parte política, Dios dio el libre albedrío al ser humano en la tierra. Entonces, eso es algo que hay que mirar, eso viene desde la educación. Por eso, ahora estamos educando sin el temor, sin el miedo. Que se atreva usted a soñar, que se atreva usted a cuestionar, que se atreva usted a mirar un mundo distinto. El queso son sus metas. Jenny, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Cuál es su queso en este momento? Mi queso es seguir estudiando, a pesar de que hay momentos que uno no encuentra la salida. Es llegar a eso, llegar a ser una persona mejor cada día. Ir mejorando cada día. Ese es uno de sus quesos, Sí, señor. porque usted tiene otros quesos. Unos que los vive y otros que los tiene internamente, pero que no los ha dicho. Sí, señor. Que en el cual uno está como en un de verdad, está uno en un laberinto que uno dice, uy, no, yo ya no puedo más. Y a veces como que me estanco y digo, no, yo tengo que seguir porque entonces ahí me voy a quedar y voy a perder otros quesos por solo uno. Exactamente. Entonces, un queso es su familia. ¿Usted tiene esposo? Sí, señor. Su esposo, sus hijos, es un queso. Ujú. Queso familiar, que es la familia. El queso personal, que es su estudio. Y hay otros quesos que usted tiene. Le toca es no dejar que eso se le mojosee ni se vuelva rancio. O que de pronto de la noche a la mañana su queso se vaya. Y tiene que estar preparado para eso. Usted no sabe si su esposo va a estar ahí con usted toda la vida. Usted no sabe si el día de mañana se fue con la vecina. Usted no sabe si se muere o sencillamente se va para otro país. O sea, hay cosas que usted debe mirar que ese queso está sujeto a cambio. La pregunta es, ¿usted se está preparando para el cambio de ese queso? Yo creo que ya me preparé mucho, profe, porque digámoslo así, mis hijas no son de él.
Entonces yo tengo claro de que una persona llega y hay cosas bonitas y hay experiencias maravillosas, pero siento que en cualquier momento él se puede ir. Mis hijas, los hijos también prácticamente son prestados y tenemos que adaptarnos a que ellos tienen que hacer también su vida. ¿Correcto? Los hijos son iguales, los hijos tienen que hacer sus cambios y eso es una realidad ineludible de la existencia humana. Entonces, hasta aquí, en esa primera parte que leyó Nayiber, identificamos que el queso es una metáfora de las metas del ser humano. Ténganlo claro. Segundo, de que no hay que tener miedo al cambio y tampoco miedo a lo que la gente hable. Si la gente habla mal o habla bien, eso me tiene que resbalar. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que yo haga. Porque si no, si usted se pone al qué dirán de la gente, les pasa como la historia de los personajes del burrito. Nunca a la gente se tiene contenta. Hablan por bien y hablan por mal, pero es algo que siempre van a hacerlo. Entonces, quítese del... Permitir el ingreso a Marta, por favor. Ya le di el ingreso a Marta. Gracias. Gracias, Nayibe, por estar pendiente. Entonces, no hagan caso de las habladurías. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que usted sienta y esté haciendo. Lo importante es vivir. No vivir para la gente, sino vivir su propia existencia. La propia experiencia, que es diferente para cada quien. Correcto. Es diferente para cada quien porque cada uno tenemos una historia de vida. Esa historia de vida. Cada uno tiene su libro diferente. Correcto. Exacto. Entonces, como cada uno tenemos nuestra historia distinta, viva lo que le toca vivir. No tenga miedo. Coja ese queso suyo, porque tenemos un queso grande todos. Y ese queso grande, consígalo. Y cuando lo consiga, recuerde que el queso puede cambiar. Profe, lo amo. Venía triste de la clase de tecnología con todo lo que nos mostró y usted me subió la moral. Gracias. ¿Cómo, Andrea? Sí, profe. Es que en la clase de tecnología, la profe, yo soy como, que no va a haber agua, que las tecnologías, que no va a haber un futuro, que, o sea, uno se queda como tan triste y su merced viene con todo eso que nos dice y de una me subió el ánimo, de una. Como que le hace pensar a uno, pues sí, mientras nos llega la hora de irnos, es hacerle, estamos aquí. Mira, Andrea, lo que pasa es que sí hay algo que decir y es que el mundo está cambiando y estamos viviendo la cuarta revolución. Y esa transformación del ser humano va a traer grandes cambios y entre ellos el deterioro del medio ambiente y el mundo va a ser distinto a como lo conocíamos. ¿Va a haber escasez de alimentos? Claro, va a haber escasez de alimentos, pese a que va a haber menos población. Va a haber escasez de agua, sí, va a haber escasez de agua. Va a haber daños en la parte del ecosistema, sí. Pero si bien es cierto que estamos a un cambio, ese cambio va a ser un remesón muy grande en la humanidad. Y la humanidad no está preparada para ello. Lo que pasa es que la profe les está diciendo que se preparen. Que se preparen en el sentido de que toca empezar a mirar el mundo de una manera distinta. Por ejemplo, ¿usted sabe cómo almacenar alimentos hasta por 5 años? Le voy a mandar para que usted vaya Yo he visto preparando. de los
como los alimentos secos, todo lo de los granos. Mándenos, profe, el alimentos grupo, secos. para que todos lo veamos. Las semillas y las leguminosas y todo eso seco que uno puede almacenar. Yo he Correcto. visto cómo sembrar agua. Me gusta ver esos videos. Profe, en Reino Unido tienen un depósito de semillas, de hecho. La gente se está preparando, pero pues eso no lo cuenta. Profe, ¿sabe que vi esta mañana? También nos está contando la de química, todo el tema del medio ambiente. Esta mañana leí que se me olvidó decirle a la profe. Oí en el programa que yo me escucho los sábados y domingos del campo, habló una ingeniera y dice que, ¿sabe qué sirve, Andrea, para allá? Que llama agua. El aguado y que eso no es ni siquiera un árbol, y es como primo del bambú. Y como que es una cosa así que la gente lo tiene como en el olvido. Y eso donde hay nacimientos de bambú, eso abunda el agua. Correcto, es cierto. Hay una planta que se llama también quiebrabarrigo, y esa quiebrabarrigo usted la siembra y ahí hay agua. Lo mismo la guadua y el bambú. Eso es cierto. Pero entonces no se trata de que ustedes, uy, no, lo que pasa es que ahorita se va a acabar el dinero físico. Al acabarse el dinero físico como tal, pues lógicamente que el cambio económico va a ser grande. Y mientras haya ese tránsito, pues no va a haber. Si usted tiene un carro y a usted le dicen, vea, estamos sacando papa de Boyacá para llevar a Bogotá, pero resulta de que no tenemos cómo pagarle, ¿usted lo haría? Nadie va a sacar su carro, a su camión, a llevar productos sin un pago. Entonces, mientras se da ese tránsito de la economía, pues va a pasar eso. Y eso no va a durar ni 20 años, no, sino eso va a generar, es un proceso de, como se dice, de transformación que va a durar por lo menos unos 6 meses a un año. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a generar, enseñar a las personas, sí, pero generar transformaciones sociales y enseñar a cuidarse, a transformar. Y eso es lo que les estoy enseñando. Les estoy enseñando a que tengan fuerza, a que tengan mentalidad de emprendedores, que vayan empezando a mirar, que se vayan preparando, pero que no dejen sus sueños. Porque hay que vivir, pero que no nos coja, como se dice el dicho, con los calzones abajo. Les voy a mandar los videos para que ustedes aprendan a almacenar comida y tengan ustedes ahí en ese proceso. ¿Listo? Pero váyanse preparando para los cambios. Lo que dice la profesora también es cierto, pero uno tiene que, el tiempo como venga y la sopa como esté, pero sencillamente pensar adelante. Y con Dios, nada tenemos que temer. Eso es cierto, profe. Ahí yo estuve viendo con el tema de los granos, que se muelen X granos. Yo tengo el video, se los voy a mandar. Se muelen ciertos granos y se hacen unas bolitas y se conservan en botellas de vidrio. Sí. Y esas bolitas duran muchísimo tiempo y con eso en el día uno se come 2 y es como si hubiera comido la comida normal de todo el día. Y no son grandes ni eso, sino que es como un suplemento, sí, son como unas albóndigas. Y uno las puede almacenar por muchísimo tiempo. Y son granos y miel. Sí, entonces vayan mirándose porque pues eso tiene un tinte ya mucho más grande. Entonces, y ahí es donde viene la gente como el cuento del burro, profe. Uno empieza a hacer eso y empiezan a llamarlo a uno paranoico, de todo, empiezan a hablar. Tranquila que de Noé también hicieron lo mismo. El arca de Noé se demoró más de 120 años en construir y la gente se le burlaba a Noé. Pero mire, no se preocupe que eso así es. De todas maneras, hay que empezar a generar procesos de cambio. Sí, profe, bueno. y de hecho porque en esa época no llovía, no conocían qué era la lluvia, entonces con mayor razón lo llamaban loco, porque claro. ¿De dónde iba a caer agua? Y no solamente cayó agua del cielo, sino que salió de las profundidades de la tierra. Entonces, y ahí los océanos se formaron a lo que es hoy. Por eso es que usted va a mirar en el mar Mediterráneo,
hay más de 200 pueblos hundidos. Bueno, entonces, continuamos con el queso. Buenos días, profesor. Buenos Quería días, participar Esperanza, ¿cómo está? porque yo lo escuché, la verdad le digo, yo lo escuché, yo no lo leí, profesor. Y habla sobre cuántos ratones y en un laberinto. Para mí, mi queso es, digamos, seguir es terminar de estudiar. Muy bien. Y el queso que tengo reservado, si Dios me lo permite, colocar una miscelánea, sea virtual o sea presencial, pero ese es mi queso que tengo reservado. O cualquier otro negocio que pueda yo manejar. Este es mi otro queso. Pues Y mi familia, pues que está cerca. le cuento que el queso que tiene usted es un queso muy bueno. Sí, señor. Es un queso muy bueno, primero que todo porque eso no se pasa, no se vence. Y Entonces, además también tiene pensar a salida, futuro. tiene Pues pensar a movimiento. futuro. Exactamente, Esperanza. Eso es el queso. Ese es Sí, su señor. queso. Ese es su queso económico. El trabajo es el queso también. Sí, señor. Entonces, deseo prepararme para poder lograr ese propósito. Claro que yo ya he podido colocar 2 misceláneas y me ha tocado quitarlas por diferentes circunstancias, pero las he podido manejar. Y gracias a Dios, es por... Ya tiene una experiencia en eso. Sí, señor, ya. Y eso es bueno porque es bueno meterse en lo que usted conoce. Señor, sí, señor. Ahora, algo bien interesante en el queso es que usted va a empezar a generar procesos de cambio. Entonces, Sí, hasta donde leyó Nayiver, identificamos que el queso es una metáfora, que no hay que tener miedo y que hay que empezar a transformar y a mirar. Y que hay un laberinto. Cuando usted esté en el laberinto, no se asuste. Ese es el primer camino para empezar a llegar al éxito. Nayiver, continúa, porfa. Gracias, profe. Con gusto. Profe, perdón, es que cerré un momentico el celular porque estaba tomando el listado porque entraron más personas. Ajá. Entonces cerré el celular. Si alguien me puede ayudar, Jenny, por favor. Qué pena, profe. ¿En qué parte iban? Perdón. Terminando casi la primera hoja, faltaba el último párrafo. ¿Te lo proyecto? Narración. La historia de la narración. La historia de la narración, ¿sí? Sí, correcto. Sí. ¿En qué parte iban? No, estaba después de Chicago, viene la narración. Bueno, ya lo abrí, si quieren yo termino de leer. Entonces, el párrafo anterior decía, al igual que los ratones Hen y Howe, los dos liliputienses también utilizaban su capacidad para pensar y aprender de experiencias del pasado. No obstante, se fiaban de su complejo cerebro para desarrollar métodos más sofisticados de encontrar el queso. A veces les salía bien, pero en otras ocasiones se dejaban dominar por sus poderosas convicciones y emociones humanas, que nublaban su forma de ver las cosas. Eso hacía que la vida en el laberinto fuese mucho más complicada y desafiante. Ahí terminé la primera página, entonces ya si quiere otra persona cogerla. Continúa Jenny. La 4, la 5, estoy como perdida, no la encuentro. Jenny, ¿ya lo abrió? Sí, profe, ya. A pesar de todo. Espera, a ver, que es que tengo. En la primera página. No. Ya terminé donde vas 10. ¿Qué página tiene? 10 de 33, terminé la 10. Sigue la 11. La página 11. ¿Qué dice? ¿Una reunión? No, a pesar de todo. Leo, profe, a pesar de todo. Ya la tengo, a pesar de todo, ¿sí? Sí, hágale. Sí. A pesar de todo, Tranquila. Fisgón, Escurridizo, Hen y Hab terminaron
por encontrar el camino hacia lo que andaban buscando. Cada uno encontró un día su propia clase de queso al final de uno de los pedacitos. En el depósito de queso Q, después de eso, los ratones y los liliputienses se ponían cada mañana sus atuendos para correr y se dirigían al depósito de queso Q. Así no tardaron mucho en establecer cada uno su propia rutina. Fisgón y Escurridizo continuaron levantándose pronto cada día para recorrer el laberinto, siguiendo siempre la misma ruta. Una vez llegados a su destino, los ratones se quitaban las zapatillas de correr, las ataban juntas y se las colgaban del cuello para poder utilizarlas de nuevo con rapidez en cuanto las necesitaran. Por último, se dedicaban a disfrutar del queso. Al principio, Hen y Had también se apresuraban cada mañana hacia el depósito de queso Q para disfrutar de los jugosos nuevos bocados de los nuevos bocados que los esperaban. Pero al cabo de un tiempo, los liputienses establecieron una rutina diferente. Hen y Ha se levantaban cada día un poco más tarde, se vestían con algo más de lentitud y en lugar de correr, caminaban hacia el depósito de queso Q. Después de todo, ahora ya sabían dónde estaba el queso y cómo llegar hasta él. No tenían la menor idea de dónde provenía el queso ni de quién lo ponía allí. Simplemente suponían que estaría donde esperaban que estuviese. Cada mañana, en cuando llegaban al depósito de queso Q, se instalaban cómodamente como si estuvieran en su casa. Colgaban los atuendos de correr, se quitaban las zapatillas y se ponían las pantuflas. Ahora que habían encontrado el queso, empezaban a sentirse muy cómodos. Esto es fantástico, dijo Hen. Aquí hay queso suficiente para toda la vida. Los liliputienses se sentían felices. Tenían la sensación de haber alcanzado el éxito y creían estar seguros. Hen y Ha no tardaron en considerar que el queso encontrado en el depósito de queso Q era de su propiedad. Allí había tantas reservas de queso que finalmente trasladaron sus hogares para estar más cerca y crear su vida social alrededor de este lugar. Hasta dibujaron imágenes del queso a su alrededor, lo que los hacía sonreír. Una de aquellas frases decía: tener queso te hace feliz. A veces Hen y Had invitaban a sus amigos para que contemplaran su montón de queso en el depósito Q. Lo mostraban con orgullo y decían: bonito queso, ¿verdad? Algunas veces lo compartían con sus amigos, otras veces no. Nos merecemos este queso, dijo Hen, al tiempo que tomaba un trozo fresco y se lo comía. Sin duda tuvimos que trabajar duro y durante mucho tiempo para encontrarlo. Después de comer, Hen se quedó dormido como solía sucederle. Cada noche los liputienses regresaban lentamente a casa, repletos de queso, y cada mañana volvían a buscar más, sintiéndose muy seguros de sí mismos. Así se mantuvo la situación durante algún tiempo. Poco a poco la seguridad de Hen y Had tenían en sí mismos se fue convirtiendo en la arrogancia propia del éxito. Pronto se sintieron tan sumamente a gusto que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por su parte, Fisgón y Escurridizo continuaron con su rutina a medida que pasaba el tiempo. Cada mañana llegaban temprano, husmeaban, mercaban la zona e iban de un lado a otro del depósito de queso Q, comprobando
si se había producido algún cambio con respecto a la situación del día anterior. Luego se sentaban tranquilamente a roer el queso, Una mañana llegaron al depósito de queso Cook y descubrieron que no había queso. No se sorprendieron. Desde que Fisgón y Escurridizo empezaron a notar que la provisión de queso disminuía cada día que pasaba, se habían preparado para lo inevitable y supieron instintivamente que tenían que hacer. Se miraron el uno al otro, tomaron las zapatillas de correr que llevaban atadas atadas y convenientemente colgadas del cuello, se las pusieron en las patas y se anudaron los cordones. Los ratones no se entretuvieron a analizar demasiado las cosas. Para ellos, tanto el problema como la respuesta eran bien simples. La situación en el depósito de queso Cook habían cambiado. Así pues, Fisgón y Escurridizo decidieron cambiar. Ambos se quedaron mirando hacia el inescrutable laberinto. Luego Fisgón levantó ligeramente la nariz, husmeó y le hizo señas a Escurridizo, que echó a correr por el laberinto siguiendo la indicación de Fisgón, seguido por este con toda la rapidez que pudo. Muy pronto ya estaban en busca de queso nuevo. Algo más tarde ese mismo día, Hen y Ha llegaron al depósito de queso Cook. No habían prestado la menor atención a los pequeños cambios que se habían ido produciendo cada día. Así que daban por sentado que allí encontrarían su queso, como siempre. No estaban preparados para lo que descubrieron. ¿Qué? ¿No hay queso? Gritó Hen y siguió gritando, no hay queso, no hay nada de queso. Como si el hecho de gritar cada vez más fuerte bastara para que reapareciese. ¿Quién se ha llevado mi queso? Ah, bueno. Paren ahí. Entonces ya se encontraron con la sorpresa de que no hay queso, ¿no? Sí, Cuando señor. usted está trabajando, lleva 5 años trabajando en una empresa o 10, y de un momento a otro le pasan su carta, ¿usted qué siente o qué ha sentido? Que le dicen hasta aquí trabaja, hasta hoy trabaja. Decepción, la traición, hermano. Ujú. Esa es la vida real del queso. Así es el queso. Hoy lo tenemos y mañana no lo tenemos. Entonces, por eso le digo, saboree su queso mientras lo tiene. Y váyase preparando para otro queso. ¿Me Por eso hay entendieron? que tener como decir un plan B, un queso B, otro queso. Yo pensaría pues Exactamente. como no, o mucha gente vive del día a día, de su trabajo, se levanta, va a trabajar, se devuelve y otra vez al día viviendo para su trabajo, ¿sí? Correcto. Cuando de pronto uno tiene que tener, como decía la otra compañera que tenía una miscelánea, eso es como tener otro plan, otras ideas. Digamos, yo pienso que no es solamente trabajar día a día, sino también algo para buscar plata, sino que la plata, como decir que lo busque uno, ¿sí? Como tener un negocio. Poner a trabajar la plata. Sí, poner a trabajar la plata, hacer como inversión en algo. Como en el libro de Kiyosaki, que se lo voy a colocar a leer más Varias adelante, fuentes de ingreso. que es Padre Rico, Padre Pobre, donde dice que debemos es que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros, Y nosotros para el dinero. y no nosotros trabajar por dinero. O sea, el peor error es nosotros trabajar por dinero. Nosotros tenemos que mirar la forma de crear algo diferente para hacer que el dinero trabaje por nosotros y nosotros hacer el trabajo porque nos gusta, pero por hobby. Sí, porque pues hoy vemos día a día, no sé, de pronto muchas personas que yo veo ya mayores que siempre trabajaron pues para su día a día y los que no trabajaron no pudieron conseguir una pensión pues están por ahí tratando de como de sobrevivir
Y Y los pues malos ahorita hábitos. Mi papi, él trabajó toda la vida y y no chatarrizó ahorró. su camión y ahorita no tiene, tiene la casa, sí, gracias a Dios. Pero le toca seguir trabajando porque se gastó todo, no ahorró, no pensó en un futuro. Y vea. Ahorita de pronto nosotros no sabemos es cómo financiar nuestro dinero. Digamos eso, digamos de todos los libros que su merced habla, también veo mucho así cosas que uno tiene que pagarse a uno mismo, porque uno siempre trabaja para las cuentas, para el arriendo, para la comida, para los hijos, pero uno nunca se paga a uno mismo. Uno mismo, o sea, es ¿qué? Como mi regalo que yo misma me doy. Porque de pronto Exactamente. yo misma me doy, sí, tengo que, digamos, digamos, mi sueldo básico, de ese sueldo básico yo tengo que sacar un 10% para mí, ya que el resto, digamos, el 90% que me queda ya es para de pronto mis otras cosas, mis otros gastos y de pronto también un porcentaje para un ahorro, de uno pueda invertir, pueda así, seguir surgiendo el dinero y que no El quede asunto, ahí mes el, a as- mes. el asunto es que, por ejemplo, en Colombia es muy difícil porque si usted mira el índice per cápita y el pago que se hace del salario, que de por sí es mínimo, no alcanza. Por ejemplo, una persona está ganando 1.100.000 pesos que ganan ahora, ¿cierto? Es mínimo. Entonces, si le descuentan la seguridad social, ya son 150.000 pesos menos. O sea que ya quedaría más o menos, coloquémosle 100.000 pesos, quedarían con 900, con 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto El paga en transporte. arriendo? ¿Cuánto paga en arriendo? Ahora, en este momento, usted sabe que para tener una buena alimentación con 1.000.000 de pesos no se Uy, hace está un mercado. carísimo todo, Y no todo, alcanza para nada. y todo alzó Al doble. 3 veces lo que se venía. Sí. Por ejemplo, un aceite que costaba 13.000 pesos, Vale hoy, 30.000. hoy está en 30.000 pesos. O sea, Profe, y dependiente también del número de la casa, ¿no? El núcleo familiar. Sí, Porque no es lo mismo personas. comprar para 2 que comprar para 6, para 8. claro, Sí. lógico. Pero imagínense, pero en términos generales en Colombia, el salario de Colombia debería de ser, por lo menos, con los precios que están ahorita, de 2.500.000. Sí, no alcanza para ahorrar, profe, porque el transporte es obligatorio. ¿Cómo se traslada uno al trabajo, al mismo trabajo? Correcto. Además, lo otro que es importante también y un gasto fijo, los servicios. ¿Cómo deja uno de pagar agua, luz, gas? Todo eso hay que pagarlo. Por eso es que Y eso es prioritario. Sí, uno lo que se decía, digamos, es como si tuviéramos poder financiar, pero en este momento lo que estamos viviendo, obviamente, así uno quisiera ahorrar, uno como que no puede por la alza de todo, y aparte no solamente los alimentos, sino todo ha subido, todo ha subido. Si uno quiere ir a trabajar, pues tiene que pagar lo que decía Marley, tiene que pagar el transporte, todo. Sí, claro. El asunto es que el salario no aguanta. Tiene que hacer, por ejemplo, un esfuerzo muy grande para poder ahorrar. Demasiado grande. Esa es la cuestión. Entonces, la pregunta es, buscar una alternativa distinta al salario. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, un emprendimiento. Un emprendimiento por aparte, cosa que le permita el dinero de ese emprendimiento empezar a ahorrar para poder seguir. Porque usted no puede salir del trabajo porque no sabe cómo le va a ir en el negocio. Entonces tiene que estar mitad del tiempo o el tiempo que le quede del trabajo en el negocio y así sucesivamente hacer las cosas. Bueno, entonces, ¿qué han entendido de la obra hasta aquí? Que es prácticamente un consejo. Estar atento. Es un consejo. Entonces, Sí, estar atento al entorno, ver los cambios, ver qué está pasando y estar listos para emprender cuando se acabe lo que uno tiene ahí en su zona de confort. sí, es algo que tenemos que empezar a mirar en nuestras vidas, el queso. Entonces, mirar
las metas que tenemos y empezar a cuestionarlas para proyectarlas y metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, más adelante en el libro les va a explicar algo que ustedes deben de empezar a mirar. La imaginación, el creer. Así no lo tenga, usted decir, yo tengo mi casa. Yo tengo mi casa, yo tengo o sea, creerse la casa si no la tenga. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, empezar a crear, por ejemplo, esperanza. Propósitos. Imagínese usted ya Señor. con su miscelánea próspera, buena, créala. Sí, señor, porque la verdad, la primera que coloqué apenas invertí 100.000 pesos y eso me fue dando. Ya después valía casi 8 millones, pero fue con 100.000 pesos que empecé. Pero actualmente no es lo mismo, ¿no? Actualmente toca más, invertir más. Claro, que toca mirar, pero usted váyala proyectando y así cada Sí, uno vaya claro. proyectando su propio negocio y su propio Sí, queso. señor. Mm. Es que muchas veces nosotros como seres humanos perdemos como la credibilidad de las cosas por las mismas situaciones que vivimos. Sí. Sí, Pero, claro, y no es por meter religión ni nada, pero uno tiene que tener fe y convicción en las cosas correcto, para poder llegar a tenerlas. Si yo no tengo casa, tengo fe que la voy a tener. ¿Por qué? correcto. Porque si no tengo fe en algo, jamás lo voy a conseguir. Sí. Exactamente. Es que la religión va más allá de todo. ¿Por qué? Porque es que las religiones, para poder someter, quitaron una explicación muy grande. Y es que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y que nosotros debemos de tener fe en Dios y pedir las cosas con fe. Exacto. Entonces, eso es la cuestión que nosotros tenemos. Entonces, van a ir leyendo el libro, van a sacar palabras desconocidas, van a empezar ustedes a Profe, analizar. Dime, yo dime, tengo una, dime. uña, que es halagüeño, ¿Qué es qué? ala, halagüeño, Halagüeño. sí, ¿En qué parte del libro está? yo la vi, espere, profe, que es que yo lo estaba leyendo, pero se me cerró. Mm, Bienestar, acá. Dice, el comportamiento de los liliputienses no era precisamente halagüeño ni productivo, aunque sí comprensible. Halagüeño, o sea, el comportamiento de ellos era rutinario, no era productivo, como lo dice ahí. No era el más halagüeño porque ellos no estaban haciendo nada, sino despertarse, vestirse y correr al queso y comer el queso y volver a lo mismo. Como Así es, No sedentario, era exactamente. satisfactorio. No era era satisfactorio. sedentario, Entonces, siempre era lo mismo. eh, eso es como cuando usted lleva varios años, por decir algo, trabajando y hace lo mismo. Se despierta en las mañanas, desayuna, se arregla y se va durante, eh, durante toda su vida. Entonces usted ¿qué va a hacer? ¿Qué ha hecho? Nada. Solamente lo mismo. Hacer como cuando usted tiene un ratón y lo encierra en un círculo. Solamente en ese círculo y en ese círculo, pero nunca sale. Y ahí
Nació, creció, envejeció, vivió. Entonces, vive en ese círculo. Se fue a estudiar porque la sociedad lo mandó. Se fue a trabajar y se sometió al trabajo porque la sociedad lo mandó y porque así lo educaron. Se casó porque así está estructurado el sistema y tuvo sus hijos porque así está estructurado el sistema. Pero no sale, no produce otras cosas que estén fuera del sistema por miedo. Porque es que a nosotros el mundo nos dijeron que era así. Y resulta que el mundo no es así. El mundo es distinto. El mundo es una realidad que tenemos que vivirla nosotros. Por eso, viva lo que tenga que vivir. Y no importa lo que la gente diga, si critican, si no critican, si hablan, si no hablan, eso no importa. Nosotros venimos aquí a transformar nuestra vida y a transformar el mundo. A eso venimos nosotros acá, los seres humanos. No venimos a nacer, crecer, reproducir y morirnos y salir de abono en el cementerio. Entonces, venimos a algo mucho más grande. Venimos a trascender. Pero ese trascender va más allá del dinero. Ese trascender va más allá de los placeres. Ese trascender tiene que ver con nuestra alma, con la ayuda al otro, con mirar en el otro, con sentirse parte del otro en este mundo. Entonces, esa es la realidad. Nadie nos va a venir a salvar, ningún gobierno. Usted es el que tiene que hacer su propia transformación. Entonces, queda como tarea para mañana palabras desconocidas y queda como tarea también que usted me indique el resumen, por lo menos de los 2 capítulos primeros, o 3 capítulos, porque hemos leído ya uno prácticamente, son cortos. ¿Listo? Sí, señor. Entonces mañana pregunto. ¿Hasta qué hora para la clase? ¿Hasta las 12? Hasta las 12, profe. ¿Qué clase tienen ahorita? Matemáticas. Matemáticas. Profe, una pregunta, ¿cómo estamos nosotros en notas? Es que sería bueno ir teniendo como alguito en la cabeza para saber cómo, si nos toca presentar algo, recuperar. MacGyver, Señor. para todos. El proceso no es la nota. Ya Proceso es aprender. la educación ya no es por notas como tal. Se coloca una nota por un valor, pero tiene que ser por competencias. En este caso estoy trabajando la competencia lectora. Y a ese proceso de competencia yo tengo que hacerle su análisis. Entonces, por decir algo, la lectura, ¿qué leyó? ¿Qué palabras desconocidas? ¿Cuál es su nivel de interpretación? ¿Cómo un estudiante llega mucho más allá del texto? Que esa es la tarea. Entonces va por competencia. Entonces de esa competencia lectora saco la competencia escritural, que es el resumen que usted saca. Y de esa competencia lectora saco la competencia escritural y también la competencia que tiene que ver con la sintaxis, la ortografía, todo lo demás. Entonces, más que la nota, evalúo los procesos. Y en esos procesos yo les estaré diciendo a ustedes, antes de terminar el tiempo, les estaré diciendo cómo está cada uno. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Qué pena, pero es que pues sí, pues por preguntar porque uno queda como, ¿qué tal que estemos colgados por ahí? No, lo que pasa es que yo los entiendo porque ustedes son producto de la educación antigua, que era por nota. Hoy en día se pone la nota, pero se puede colocar o una letra, o una carita feliz, o un número. Pero es que no importa la nota, importa es el proceso. Por ejemplo, ustedes en comprensión de lectura, ¿se acuerdan cuando los tomé por allá en el primer ciclo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y cómo están ahora? Sí, sí hemos cambiado harto. Bastante. Entonces, ese es el proceso que uno comienza a evaluar. Ahora, ustedes están hoy conmigo, pero van a ver cuando ya esté
estemos terminando, cómo va a cambiar su concepto y su concepción de la lectura y de los procesos que tienen que ver para la transformación. Entonces, Es como antes, profe, que si uno perdía inglés, perdía español. Y si perdía sociales, perdía automáticamente ciencias. No, ya no es así. Ya eso no es así. Hemos vivido en el pasado, profe. Sí, y ahora es distinto. Entonces, bienvenidos. Nos toca cambiar. Ya son las 12:03. Bienvenidos Entonces, al cambio. Sí. Bienvenidos. Pero el cambio lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Sí, profe, nos toca, nos toca. Entonces, no se asusten por el tiempo como viene, pero sí prepárese para que no lo coja dormido. Sí, así es. Entonces, disfruten su queso. Ahora se lo pueden tomar con cafecito si gustan. Y mañana nos vemos a las 9, ¿no? Sí, señor. A las 9 de la mañana nos vemos. Mañana, si Dios permite. A las 9:30. ¿Es 9:30? Creo que es a las 9:30, sí, profe. Sí, a las 9:30. Listo, entonces nos vemos a las 9:30 si Dios permite. ¿Listo? Bueno, No, profe, profe. qué gracias. Muchas gracias, profe. Dios los bendiga. Amén. Dios lo guarde. Amén. Listo, profe, gracias. Chao, feliz tarde. Chao. Bendiciones. Chao, profe, gracias.